Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta edición del programa Carabeos, una nueva edición esta semana donde también nos acompaña Leopoldo Carabeo en la conducción del programa. Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante. Vamos a tocar un tema bien importante realmente porque la coyuntura está evidentemente tocando la puerta cada vez más de cerca de las personas alrededor nuestro. Estamos viendo cada vez más publicaciones, lamentables publicaciones en redes y consideramos importante tocar este tema y vamos a hablar el día de hoy sobre el duelo y para ello hemos invitado a Giselle Silva Panés. Ella es psicóloga, es terapeuta de formación, trabaja en la Universidad Católica actualmente, pero además ella acaba de publicar a finales del año pasado un libro que habla específicamente sobre el duelo, ¿no? Y consideramos importante tocar este punto hoy día y queríamos empezar el programa el día de hoy básicamente hablando de este punto importante y tratando de llevarles algo de información para que los ayude en su proceso, porque sabemos que muchas personas hoy día están pasando una situación muy complicada. Nosotros, de alguna manera, para quien conozca un poco de la historia, tanto de Leopoldo como la mía, nosotros atravesamos un proceso cercano del duelo, un luto, perdimos un familiar directo, falleció mi hermana, ¿no? La hija de Leopoldo, hace muchos años y hemos experimentado en carne propia lo que es el duelo de alguna manera y el proceso y lo importante, de alguna manera en la experiencia, lo importante que es pasar las etapas y los procesos del duelo. Si bien es cierto, está claro que en nuestra vida nunca va a desaparecer el amor y el cariño y extrañar a mi hermana y en general en la vida nunca va a desaparecer esta persona para nosotros. Físicamente no está con nosotros, pero hemos atravesado todo un proceso y queremos hoy día hacerle la primera pregunta un poco también justamente a Giselle, ¿no? Sobre el tema de la importancia del duelo. ¿Qué tan importante es atravesar el proceso del duelo y qué tan importante en realidad es poder vivirlo y desarrollarlo, ¿no? Hola Diego, hola Leopoldo, muchas gracias por esta grata invitación. Eh, bueno, el duelo creo que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para hacer frente a nuestras pérdidas, ¿no? Es algo propio, venimos equipados para poder hacer frente a estas pérdidas, aunque sea un proceso muy difícil la mayoría de las veces, ¿no? Sobre todo cuando son pérdidas muy cercanas. Entonces, esa importancia es vital, ¿no? Poder, digamos, darle el espacio a ese proceso para que tome lugar en nuestra vida y no negarlo, ¿no? Sino más bien permitir que si tenemos una pérdida podamos atravesarlo, digamos, con libertad, con espacio, con tiempo, con permiso, ¿no? Eso es bien importante. Yo también he atravesado varias pérdidas seguidas, además, por eso escribí este libro y en el lapso de 3 años perdí 4 personas muy importantes para mi vida y ya no tenía yo escapatoria de no, digamos, de no pensar en el tema, de no sentirlo y poder, digamos, zambullirme en él, ¿no? Para poder también estar bien, ¿no? Poder seguir viviendo. Entonces, bueno, y ahora vivimos pues un proceso además de duelos traumáticos y de manera colectiva además, ¿no? Porque ya no es la pérdida de una persona u otra, sino es la pérdida de muchas personas que conocemos, o que son muy cercanas o pérdidas propias, ¿no? Pero, y por una misma razón en este marco, esta pandemia. Entonces, creo que de ahí es súper importante poder atender este tema y pensarlo y no tener como miedo, ¿no? De abordarlo. Por ahí iría un poquito este inicio. Ujú. Ujú. Sí, sí, efectivamente, como menciona Giselle, está siendo, digamos, probablemente esta una de las peores épocas para muchas personas porque no se está presentando en una persona, probablemente se está presentando en muchas personas cercanas a la vez, ¿no? Alrededor de uno, probablemente en diferentes momentos, pero con diferentes circunstancias y a veces es más difícil, sobre todo porque incluso el poder salir y despedirse de esta persona está siendo difícil, ¿no? Porque el atravesar el proceso de poder, en algún momento lo conversábamos con Leopoldo, ¿no? Que el duelo y el luto
es parte del proceso dentro del, y ahí me da pie a preguntar a Leopoldo, pero es parte de este proceso, ¿no? El hacer el luto, digamos, el entender y procesar, el despedirse de la persona, el poder ir a acompañarlo al entierro y despedir el cuerpo, al menos en presencia, ¿no? Es parte de todo un proceso, pero ¿cómo podemos llevarlo en este momento cuando de repente incluso la coyuntura no nos permite hacer este acompañamiento que antes era parte de la tradición, al menos en muchas culturas, ¿no? El acompañar al cuerpo a olvidarnos, o no olvidarnos, a despedirnos del cuerpo, pero mantener el recuerdo. Y hoy día ya no se puede trabajar de esta forma. ¿Cómo lo vamos a procesar y qué es lo que el cuerpo normalmente o qué es lo que nosotros podemos hacer, o el cuerpo tiene que hacer, la mente tiene que hacer, ¿no? Para poder trabajarlo. Sí, estaba pensando ahora que hacía la presentación. Nosotros tres reunimos varios duelos, ¿no? El de un padre con una hija, un hermano con hermana, una pareja con su pareja, una hija con su padre, y creo que abuelos también tuyos, Sí, Giselle. sí, una nieta con su abuela y una amiga con su amiga. O sea que tenemos una serie de experiencias, ¿no? Que cada una, por supuesto, con su variedad y con su importancia. Todas son muy importantes. Y como yo entiendo, el duelo por lo menos es la capacidad de hacer que esa persona que ya no va a estar físicamente con nosotros pueda pasar al corazón, ¿no? Y recordarla siempre en el corazón. Es la manera que yo he encontrado de representar el duelo. Y tiene importancia porque así como nosotros construimos el vínculo con la vida, también debemos trabajar y procesar el vínculo con las personas que ya no están, ¿no? Separarnos de ellas lleva un tiempo, un proceso, un trabajo interno, ¿no? Donde se encamina a la aceptación de que esa persona ya no está con nosotros y ver la manera como nos vinculamos. De ahí las personas que a veces no logran esto. Y una de las situaciones que hace más difícil este proceso es cuando no pueden ver el cuerpo, ¿no? Y eso creo que es un tema que quizá ahora todavía no lo vemos tan directamente, pero probablemente cuando esto vaya pasando vamos a ser testigos de muchas personas con problemas de elaborar el duelo. Eh, no me acuerdo si antes acá en el programa he contado este ejemplo de Volvi, que me parece importantísimo, que es para que vean qué necesario es el poder ver el cuerpo. Eh, un chico de 15 años le dice a su mamá un buen día que se tiene que ir a Estados Unidos y que se va y se va y se va a Estados Unidos. La señora preocupada lo lleva al chico de Volvic y él comienza a explorar, a investigar con el chico y lo que había pasado es que su mamá estaba embarazada de él de 5 meses y el padre fallece en ese momento, cuando todavía él estaba en el vientre de la madre. Y eso parece mentira, uno diría, pero si no lo conoció, no lo vio, no tuvo un vínculo directo, pero el lugar en la mente y en el corazón estaba ahí, siempre su papá estuvo, ¿no? Y como no pudo elaborar ese duelo, él pensaba que el papá en realidad no había muerto, sino que estaba en Estados Unidos y que él, al irse a trabajar a Estados Unidos, lo iba a encontrar. Entonces, la elaboración del duelo tiene no solamente un factor afectivo importante, sino un factor de ayudarnos a ubicarnos en la realidad y poder seguir funcionando en la vida, ¿no? Y seguir adelante. Sí, y ahí complementando lo que dices, hay un tema importante, ¿no? Sobre el hecho de poder trasladar a la memoria, digamos, lo físico de la persona, trasladarlo a la memoria, ¿no? Y es un poco como nosotros de alguna manera en la familia hemos procesado también el tema de la pérdida. Cada vez que hemos podido, ¿no? Hemos recordado a Vanessa, digamos, además de manera graciosa, ¿no? Recordando la parte graciosa de lo que era su vida, ¿no? De los puntos graciosos, de los anécdotas graciosos,
probablemente más a manera de recordarla simpática y recordarla de una manera positiva como era, ¿no? En vez de buscar pues y lamentarse el que ya no esté, sino siempre tenerla presente con lo positivo que tuvimos y que aprendimos con ella, ¿no? Y lo que vivimos con ella, ¿no? Y siempre lo comentamos a manera de anécdota en la familia, pero termina siendo simpático y haciéndola estar presente, ¿no? Y creo que ahí quería también volver a darle pie a Gisela, a preguntarle un poco estas cosas funcionan, cómo lo ves tú, cómo lo has vivido tú también, ¿no? En lo que te ha tocado vivir. Sí, sí, es una pregunta bien linda porque creo que, como dicen, el adiós no es el olvido, ¿no? Eso creo que es bien importante. Y a veces cuando muchas personas que pierden a sus seres queridos tienen miedo de trascender un poquito, o sea, avanzar en el proceso de duelo porque tienen miedo de que al aceptarlo piensan en algún de su ser que lo que van a olvidar, ¿no? Y entonces se aferran un poco a esta tendencia de más bien estar en esta posición de como más centrada digamos, en la pérdida, ¿no? Porque se equivale un poco lo que es pérdida con lo último que sucedió con esta persona querida. Pero ahí viene algo que yo estudié un poco que pude escribir en este libro, que es el papel que tiene tanto la memoria como la imaginación en el proceso de duelo. Y la memoria es nuestra aliada, ¿no? Porque nos va a dar todo ese soporte para justamente aceptar la pérdida y aceptar una nueva forma de vivir, ¿no? Como tú cuentas, Diego, una nueva forma de vivir de ustedes como familia es traer estas memorias graciosas, simpáticas, divertidas, de alegría, ¿no? Que forman seguramente la nueva forma, o sea, van dando lugar a la nueva forma de vincularse con Vanessa. Y a mí me ha pasado igual, ¿no? O sea, con Raúl, que es con quien yo tengo el duelo más, que fue mi pareja, que digamos fue una de las pérdidas quizás más difícil, pero creo que recordar todos esos buenos momentos, todas esas cosas que aportó en mi vida, es algo como que ya no siento tanto la pérdida, sino siento lo que aportó, ¿no? Lo que trajo. Entonces, ese proceso es bien saludable, ¿no? Y permite hacer como una especie de cama de amortiguación para que ese dolor vaya pues poco a poco bajando, ¿no? Y la imaginación también es bien importante porque la imaginación nos permite imaginarnos hacia adelante, ¿no? Cómo serán, ¿no? Las cosas que vamos a ir construyendo en base a integrar esta pérdida. Pero también hay otro punto que a mí me parece así genial, que es que nos imaginamos algo sobre nuestro ser querido eh, en otra dimensión o nos imaginamos diferentes cosas que van como habitando de nuevo nuestro mundo interior y a veces ni siquiera lo sabemos exactamente qué es, pero hay alguna representación. Entonces, esa imaginación de nuestras representaciones sobre la nueva realidad va también apoyando. Entonces, y sobre todo también creo, Leopoldo dijo hace un rato, ¿no? Que no es solamente un proceso afectivo el duelo, ¿no? De emociones, que lo es fundamentalmente, sino también hay un proceso cognitivo. Es decir, por ejemplo, en las muertes traumáticas, ¿no? Los duelos traumáticos que han sido de repente muy rápidos, muy violentos o inesperados, ¿no? O porque no pudimos ver el cuerpo, se da esta sensación de irrealidad, que dice, yo no lo puedo creer, o sea, todavía no realizo lo que ha pasado, ¿no? Entonces la negación es mucho más larga y uno tiene que estar recordando constantemente que eso ha ocurrido. Entonces hay que ayudar a esa persona a darse cuenta que eso ha ocurrido realmente. Entonces es un proceso también de los procesos mentales, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí parece interesante, ¿no? Lo que estamos hablando. Mm. Sí, a mí no sé si tú has tenido la experiencia, o Diego, tú, Giselle, pero a mí una de las cosas que me sorprende, porque creo que en nuestro medio las personas no están muy preparadas, ya sea los que viven la experiencia o los amigos de que viven la experiencia, ¿no?
Mucha gente cuando se encuentra con un amigo triste o que ha tenido una experiencia dolorosa, lo saludan muy afectuosamente, pero inmediatamente se van, como que no pueden tolerar acompañar a la persona, ¿no? Yo aprendí en la vida que eso es natural y, por supuesto, uno no se molesta, ¿no? Porque sabe que es doloroso también para ellos y no saben qué hacer con uno. Ahora, eh, por eso es importante, por todo lo que hemos estado conversando, eh, ayudar a las personas en este terrible momento a aceptar los que han perdido familia, los que han perdido gente querida, amigos queridos, a procesar y a hablar, ¿no? Una de las cosas que muchas personas piensan que no hay que hablar, ni de que ha fallecido, ni hablar de la experiencia dolorosa. Yo soy un convencido, después de todo este tiempo, si algo nos ayuda a nosotros, es hablar de la experiencia, ¿no? Creo que escribir ese libro, Giselle, te debe haber ayudado un montón a procesar las tuyas. Sí, de hecho que hablar es, ¿no? Hacer como es fundamental, es como hacer una narrativa coherente, ¿no? De lo que ha sucedido, de lo que fue, es como reescribir, reeditar un poco la historia también con esta persona que perdimos o las personas que perdimos. Y además, por otro lado, claro, como tú dices, las personas no saben bien qué hacer o nombrar, por ejemplo, a la persona que ha fallecido, ¿no? O sea, para alguien que ha perdido un ser querido es bien importante poder compartir ese nombrar, ¿no? Porque de alguna manera afirma que está vivo, como tú decías, en nuestros corazones, que ha existido, que siempre va a estar, ¿no? Y lo otro que pienso al respecto, o sea, relacionado con lo que has mencionado, Leopoldo, es expresarnos. A veces no hay palabras, ¿no? Eso creo que a mí me pasó al inicio de mis pérdidas y nos pasa, ¿no? Que no hay palabras desde el lenguaje para expresar lo que uno está experimentando. Entonces ahí viene el papel de las imágenes, ¿no? Expresarnos a través de algún tipo de imagen, puede ser una metáfora, ¿no? Como puede ser un dibujo, como puede ser una danza, eso es un canto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo cantaba, eso sí era en mi fuero privado, ¿no? Pero no es que cantaba hacia un público, sino tomé unas clases de canto al inicio de mi duelo porque sentía que necesitaba cantar. Entonces tomé las clases de canto y le expliqué a la profesora, le dije perdido a mi pareja y me dijo, escoge una canción. Entonces yo escogí una canción de Rosario que se llama Porque te quiero. Y entonces la profesora me... Todas las clases consistieron en cantar de una manera muy bonita y con la voz muy proyectada un párrafo de la canción, una estrofa. Entonces yo sacaba voz en cuello, esta estrofa que dice, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ¿no? Y yo venía a mi casa, cuando no había nadie en la casa, yo proyectaba la voz y era una catarsis, era una conexión con mi ser querido, ¿no? Eso recuerdo con mucho cariño. Entonces era expresar cosas que necesitaba hacer, ¿no? Y eso, bueno, debemos hacerlo, aunque nuestra cultura no nos lleva mucho a eso, ¿no? Pensamos que el luto tiene que ser constricto, discreto, ¿no? Está como tabú, como un tabú, ¿no? Que no ponernos a bailar, por ejemplo, pero en otras culturas es la forma de hacer duelo, ¿no? Bailar, cantar. Sí. Qué bonita experiencia. Sí, ahí, bueno, yo también iba a compartir un poco lo mismo, ¿no? Y aparte de pasar a hacerle la pregunta a Leopoldo también, compartir lo mismo que decía Giselle, ¿no? A mí me pasó un poco lo mismo cuando fallece mi hermana, más que ir a terapia, mi catarsis fue comprarme una batería y empezar a tocar percusión, ¿no? Y empezaba a botar, digamos, todo este proceso, a tratar de expresarlo de alguna manera y yo me quedo con esa parte que decías, ¿no? O sea, que culturalmente
y no sé de dónde venga esta parte cultural, no sé si es un tema social en nuestra cultura, en el país, de dónde venga esto de la represión, del poder expresar y eventualmente buscar tal vez algo para desarrollar esta catarsis, para poder ayudar en este proceso de votar también a veces esta sensación que tenemos interior de que no sabemos a veces que ni siquiera qué es, que simplemente queremos expresarnos, este acompañamiento, de repente es bien importante lo que tú decías, a veces también lo que mencionó Leopoldo, ¿no? O sea, a veces es importante, a veces simplemente contar con un acompañamiento, alguien que nos escuche, y simplemente votar, 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 hasta poder sentir que realmente nos hemos librado de todo este peso encima, de alguna manera, ¿no? Sea conversando, sea cantando, sea tocando percusión, sea como de repente a veces hemos visto en unas películas, ¿no? Salir a pasear, a viajar por el mundo, a correr, a caminar, te metes al mar, lo que sea. Cada uno vea de la manera en la que más le convenga desarrollar esta catarsis y hacer este proceso. Pero quería preguntarle a Leopoldo un poco, eh, este, ¿qué tanto influye esto a nivel cultural, ¿no? Porque entiendo que hay un tema, un poco lo que hemos visto, ¿no? En cada cultura existe un proceso de duelo distinto, pero es importante, evidentemente, este tema. No sé qué opinas tú. Bueno, recuerdo que hace poco, no sé si ustedes recuerdan, hubo una expresión musical de estas chicas cuando murieron 10 personas, 10 en una discoteca cuando en plena pandemia, que, Así. Los que olivos. en Los Olivos y tomaron fotos del entierro y había unas chicas bailando el día del entierro, ¿no? Quizás no se entendió esto que estamos conversando, ¿no? Y eh, se, se- se vio con una mente mucho más restrictiva la expresión del dolor, que el dolor no necesariamente tiene que ser como habitualmente lo conoce la gente, ¿no? Desgarrándose las ropas, que hay culturas que lo hacen, ¿no? Pero la cultura andina cantan y ponen música y bailan en los entierros. Eh, Ujú. lo que hay que pensar, en todo caso, que la parte importante es que no todos hacemos el duelo de la misma forma y que hay que entender, estudiar, conversar, pensar sobre las distintas formas que tenemos, sobre todo en una sociedad tan pluricultural como la nuestra, las distintas formas que la gente procesa sus pérdidas, pero todos las tenemos que procesar, siempre de una manera. Lo que se desalienta en las culturas, porque las culturas tienen pues historia y saben que aquellos que no pueden exteriorizar su dolor y su pena, se la quedan guardada y termina haciéndoles mucho daño a ellos, a ellos mismos. Lo lastima. Eh, Ahora acabo de leer en un diario, no sé si tuviste, Giselle, se publica que parece que hay una asociación entre la supervivencia al COVID y el uso de antidepresivos. Entonces, de hecho, el estado emocional, y yo estoy seguro que también hay estudios que se están haciendo sobre el vínculo que tienen las personas en las unidades de cuidados intensivos con sus cuidadores, puede estar vinculado a la supervivencia. El vínculo es fundamental en la vida humana y por eso hay que alentarlo porque es justamente el proceso de vida. En el caso, cuando hemos tenido pérdidas, es retomar el contacto con la vida para poder seguir produciendo vida. Exacto, eso es clave, eso es clave, has dado en el clavo, porque creo que justamente reconectarse con la vida digamos, es una de las tareas fundamentales, ¿no? Del duelo. Es porque la muerte de una persona que queremos nos confronta con la muerte en sí. O sea, hay una parte de nosotros que se muere con ella, ¿no? Hay algo que se muere, algo que se interrumpe, hay una ruptura. Entonces, hacemos un pequeño viaje a la muerte, ¿no?
pero tenemos que regresar y reconectar con todos esos aspectos vitales y creo que esa es una de las tareas centrales, ¿no? Y pensaba también escuchándote, Leopoldo, que el duelo también es un proceso que requiere de los otros, ¿no? Requiere darse en colectivo, en sociedad, con testigos, ¿no? Algo así. Porque así como es digamos, así como el matrimonio, o hay otros rituales, otros tránsitos de la vida, ¿no? O cuando le cortan a los niños el pelo cuando tienen 2 años en la sierra, también, ¿no? Hay padrinos, hay ceremonia. Entonces el duelo también requiere eso. La pérdida, cuando se da, requiere que haya un conjunto de otras personas significativas que validen, que atestiguen, ¿no? Y eso nos da soporte. Entonces es un proceso que no es en solitario, pero a veces se da en solitario y ahí se dan los problemas, ¿no? Este, y en eso me ponía a pensar que ahora, por ejemplo, ¿no? Que justamente por la pandemia se corta esta posibilidad de que hayan velorios, ¿no? Concurridos, ¿no? Se tienen que enterrar a las personas con los más íntimos y eso, ¿no? Entonces ahí también se está pues dificultando mucho y de pronto han salido alternativas como hacer misas virtuales, ¿no? Homenajes a través de las plataformas, Zoom o del WhatsApp, porque necesitamos los rituales también, ¿no? Necesitamos también simbolizar y en compañía con otros. Sí, eso. Sí, eso es importantísimo. Lo que acabas de decir es que el duelo es un tema social también. Mm. ¿Sí? Y también requiere el soporte y la ayuda de otros para salir de esas circunstancias. Sí. Y es importante, bueno, un poco la idea del programa hoy día era llevar esta información y compartirla con ustedes también de la misma forma. Por eso consideramos que era importante compartir un poco las experiencias y la importancia del duelo, y estas pautas que esperamos les puedan servir en el programa, porque efectivamente hay que entender que con el duelo hay que hacer un acompañamiento, hay que hacer una catarsis, hay que procesarlo, hay que entenderlo y hay que procesarlo con calma, con paciencia, a su debido momento, cada quien en su propio momento, en su propio espacio, en su propio lugar. Nuevamente, Gisela, agradecerte tu tiempo el día de hoy, haber compartido esta experiencia con nosotros, darte pase a tus palabras de cierre y que le cuentes por favor a todo el mundo dónde pueden adquirir este libro que has publicado, cómo se llama el libro, el detalle y que vean las personas dónde lo pueden adquirir y cómo se pueden poner en contacto contigo también. Ya, muchas gracias, Diego. Bueno, quizás para terminar, una idea también, una última idea que, que- que me provoca, ¿no? Incluir, es que también yo fui descubriendo que el duelo se va dando como un viaje, ¿no? Que es como un viaje entre paréntesis, la vida antes de la pérdida y después de la pérdida, y el duelo es ese intermedio, ¿no? Y el viaje que uno va haciendo es como una transición, ¿no? Y yo descubrí también que era circular, que no era un viaje en línea recta, ¿no? Porque los estados emocionales regresaban, el dolor regresaba, se iba, después la culpa se iba, después regresaba, pero ya regresaban de otra manera conforme iba yo procesando mi pérdida y haciendo todo lo que me puse a hacer para ayudarme, ¿no? Entonces, eso para terminar. Y bueno, este libro que trata de eso, trata un poco cuenta ese viaje, se llama justamente La travesía del duelo, porque fue un viaje tipo travesía, con un montón como uno se imagina una travesía, con un montón de obstáculos, de desafíos, ¿no? Por eso le puse ese título y lo, cuenta mi proceso y también me puse después de un par de años de pasar por el proceso, me puse a teorizar un poquito sobre ello, ¿no? A investigar, como decías, Diego. Y he tratado de hacer una cosa, una integración entre lo que es un libro testimonial y un libro también de ayuda, un libro que aporte también conceptos, ¿no? Para los terapeutas
o también para las personas que pasan por duelos, y desde las artes expresivas, que es el otro componente que a mí me ayudó, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo pueden adquirir? Me pueden contactar personalmente. Y hay una página web que ahí salen las instrucciones de cómo contactarme y salen temas sobre el libro, y la página web es www.travesiadelduelo.com. Entonces Excelente. ahí está mi teléfono, mi email, y yo lo vendo directamente, ¿no? He decidido no ponerlo en librerías. Ahí está, Leopoldo lo está mostrando. Ahí está Sí. ahora. El libro vale la pena, por supuesto, leerlo, es bien importante. Gracias. Sí, no, Bueno, entonces gracias. muchas gracias por la invitación y por permitirme No, compartir con y gracias a ti por compartir con nosotros esta experiencia también. Creemos, como te dije desde el principio, desde que te volví a contactar para la invitación, que este era un tema importante y por eso que habíamos pensado en ti, por esta publicación de este libro también, que habla mucho de esto, y la idea es poder llevar esta información y compartirla con la mayor cantidad de personas posible y entender este proceso, ¿no? Y bueno, ahora darle las palabras de cierre a Leopoldo también. Pues nada, se retrotraído una experiencia que yo tuve con lo de mi hija, ¿no? Esa noche tuve un sueño y en esa época no había WhatsApp, era mensaje de texto. Y me llegaba un mensaje de texto a mi celular y decía, estamos al otro lado del mundo. Creo que eso me ayudó un montón, me ayudó un montón después. Y así siento muchas veces, ¿no? Que ella está al otro lado del mundo, en esa travesía, ¿no? Que tú señalas. Y yo creo que estas cosas, creo, no me voy a extender, pero mucha de la tensión que hay en la vida cotidiana ahora en el país se debe a que no se han procesado cosas, no se ha elaborado, no se han hecho duelos. Mucha gente se ha quedado con rabia, con rencor, con frustración, ¿no? Y no, no dejemos que esto siga ocurriendo, sino que se puedan dar espacios para que la gente hable de las cosas que le han dolido y que descubran las cosas que los pueden sanar y los pueden llevar a mejores cosas. Así es, así es. Yo creo que cada uno va a ir viviendo su experiencia y bueno, la idea es compartir un poco también la experiencia y que esto sirva como dije al principio, para poder ayudar a algunas personas a procesarlo. Eh, bueno, ha sido un tema interesante esta semana, un tema importante, necesario, y queríamos compartirlo con ustedes. Así que nuevamente, Isela, agradecerte enormemente esta participación el día de hoy, y con nosotros será hasta la próxima semana en una nueva edición de este programa Carabedos. Si consideran que la información que han recibido el día de hoy les ha servido, les aporta valor y pueden compartirlo con otras personas, también pueden suscribirse al canal, y con nosotros va a ser la próxima semana en una nueva edición de este programa Carabeos. Nos vemos, que pasen una linda semana, un buen fin de semana para todos. Nos vemos. Chao, chao.